Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en segunda ronda, en el punto 2, epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía, del capítulo 4, las ilusiones del ego. Es un epígrafe largo para el cual pues emplearemos 2 o 3 sesiones. Y sin más preámbulo, dice así. Punto 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. ¿Cómo pudo la mente haber inventado al ego? Son muchas las ocasiones en las que hemos hablado de esto. Esto lo conocemos algunos facilitadores de un curso de milagros como el proceso de separación. Lo recogen otras tradiciones espirituales y religiosas hablando de ello como el mito de la caída. Y si bien el relato del proceso de separación o del mito de la caída en cualquiera de sus fórmulas es siempre una ficción retórica y figurativa para que comprendamos poco a poco, cada vez más, cómo pudo la mente haber inventado al ego. Si bien es un cuento para niños, porque nuestra mente no está capacitada para más. De hecho, pues en algún momento este cuento para niños fue Adán y Eva en el paraíso. Posteriormente, lógicamente, según el estado mental avanza, las ayudas que recibimos desde fuera del sueño son conscientes de ello y van sofisticando el relato del proceso de la separación para que podamos mejor comprender cómo pudo la mente haber inventado al ego. No obstante, no comprenderemos absolutamente qué es lo que ocurrió hasta que nuestra mente retorne a su estado original. ¿De acuerdo? Bien, es razonable preguntárselo. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Es razonable especular sobre cómo pudo la mente haber inventado al ego. Un curso de milagros tiene entre sus objetivos, uno de ellos, el generar una conciencia testigo. Estas son palabras de Hartol, que, bueno, pues en El poder de la hora ya no, nos lo cuenta, ¿no? De hecho, él tiene ejercicios para generar esa conciencia testigo, de forma que observas tus propios pensamientos. ¿Y quién es el observador de sus pensamientos? Bueno, eso te da idea de que eres una personalidad, porque una personalidad es consciente de su consciencia, es autorreferente, por lo tanto, puede observarse, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿quién es el observador? ¿Cómo pudo la mente haber inventado al ego? Fíjate que está muy bien formulado, porque el ego es un invento de la mente. La mente se identifica con la oscuridad de forma tal que surge de esa identificación completa con la oscuridad, surge un rol de personalidad. Un rol de personalidad resultante de esa identificación. Ese rol de personalidad es el resultante de identificarse con la oscuridad. La oscuridad es lo opuesto
a lo que somos. La mente se llenó de ideas opuestas a las que maneja en estado original, según es creada por el Padre. Ese sistema de ideas opuestas surge porque se comienza a creer en el mal. Esto lo explica muy bien el proceso de la separación. No vamos a detallar hoy el proceso de la separación, lo hemos detallado muchas veces y lo volveremos a detallar bastantes veces más cuando toque, pero la mente, el cómo inventó al ego, es razonable que nos lo preguntemos, es razonable que especulemos, es razonable el que atendamos a esos relatos, cuentos para niños que nos cuentan para que lo entendamos, es razonable que nos imbuyamos de toda esa cuestión porque la especulación sobre las posibles respuestas a esa pregunta son muy favorables para la desidentificación. Dice, de hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Es la mejor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la mente, que yo me voy dando cuenta de que la mente implica una conciencia testigo con respecto a mi experiencia? Es decir, hay alguien que puede desidentificarse de mis pensamientos y observarlos, y a partir de que observas la locura de tus pensamientos y tomas conciencia de ella, que, bueno, pues cualquier iniciado en el estudio de un curso de milagros va tomando conciencia de la locura de sus pensamientos y de las consecuencias que tienen esos pensamientos en sus emociones, en su comportamiento y en su experiencia de vida. Entonces, a partir de que tomas conciencia de esa locura, pues es lo mejor que puedes realizar para revertir esa identificación. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Dice Jesús, sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Bien, primero, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado. ¿Qué ocurriría en el pasado para que surgiese el ego? Bueno, pues lo mismo que ocurre ahora. Es lo que nos intenta decir Jesús. Lo mismo que ocurre ahora. Entonces, ¿para qué vas a enredarte con la especulación de qué sucedió en el pasado? El cuento de niños del proceso de la separación ya te da una idea. Ahora, ¿por qué ahora mismo y en este instante el ego tiene apariencia de vigencia en tu mente? ¿Por qué ahora mismo y en este instante eso está ocurriendo? Dice, la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Claro, no existiría la historia, pues sencillamente porque toda esta experiencia ya se habría revertido. No habría sueño y no nos acordaríamos de todas estas irrelevancias. ¿De acuerdo? Hay un pasaje en un curso de milagros que dice que la historia se enrollaría, la historia tuya personal y la historia colectiva de la humanidad se enrollaría como una alfombra desde atrás hacia adelante hasta desaparecer, es decir, perderíamos noción de lo irrelevante, ¿de acuerdo? Perderíamos noción de lo irrelevante. Bien. Dice, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento.
porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. El pensamiento abstracto, vosotros imaginaos que vamos a poner el ejemplo de aquí dentro del sueño, que se puede comprender mejor, ¿no? Imaginaos que conocéis todos los detalles de todo lo que cualquier mente ha conocido durante toda la historia del tiempo y a lo largo de todo el universo. Tenéis todo toda esa información en vuestra mente, ¿no? Eso todavía no es conocimiento, porque estoy hablando de dentro del sueño. Bien, bueno, pues el conocimiento, esto que acabo de decir, esto, fijaos, toda la información que haya pasado por cualquiera de las mentes del sueño, en todo lo largo del tiempo del sueño y en todo lo ancho del espacio del sueño. Bien, bueno, pues eso sería mucha información, pero el conocimiento sería la esfera y esto que acabo de decir sería uno de los infinitos radios. El pensamiento abstracto se refiere al conocimiento. Toda esa información que he dicho que os imagináis que tenéis es solo uno de las infinitas posibilidades. Es uno de los radios de la esfera que tiene infinitos. Conocimiento es la esfera entera. Bien. Una vez que tú estás en el conocimiento, porque es difícil describir el conocimiento, podemos aproximarnos a lo que es con este ejemplo que acabo de dar y puedes aproximarte, ¿no? Entonces, el pensamiento abstracto es propio de cuando tú tienes la información de toda la esfera en tu mente, ¿vale? Eso sucede allí, en el entorno divino, ¿eh? Entonces, ahí el conocimiento se convierte en algo completamente impersonal porque es absoluto. Absoluto. Entonces, no entraña una relación personal. Conocimiento es absoluto. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. Porque, fíjate, toda la información del sueño sería uno de los infinitos radios de esa esfera. Esa esfera es infinita y el conocimiento es absoluto. Fijaos, una de las características de los atributos divinos, y esto lo extraemos del libro Durantia, para poner un ejemplo aquí, para entender esto, ¿no? Una de las características del Padre es que la respuesta que da, la da para todos y para siempre. Es decir, es una respuesta absoluta. Todo lo que realiza el Padre, toda su actividad es absoluta, porque la realiza contemplando todas las posibilidades existentes. Eso es un pensamiento abstracto. Es dar una respuesta absoluta con tu pensamiento. Imaginaos dentro del sueño que se da una respuesta. ¿Por qué? Y esto nos lo explican los textos de espiritualidad. Algunos textos de espiritualidad, algunas canalizaciones, algunas revelaciones nos dicen por qué el soñador genera sufrimiento. Bueno, genera sufrimiento, pues ¿por qué ha inventado al ego? Buena pregunta es esa. ¿Por qué Dios lo permite que se produzca ese sufrimiento? Porque Dios está permitiendo ese sufrimiento en función de una respuesta absoluta que está
para nosotros a una distancia infinitamente lejana de poder comprender esa respuesta que da. Siempre lo que Dios permite que ocurra es lo mejor que puede ocurrir. Por eso, todo lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir, pero claro, es en un nivel de conocimiento, no es en un nivel de percepción. Un nivel de percepción dices, qué horror, que fíjate, un maremoto y se ha llevado la vida a 200.000 personas pues, allí por Japón, ¿no? Bueno, pues a nivel de percepción, a nivel de conocimiento, todo lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir, porque la respuesta de permisión del Padre de lo que ocurre es una respuesta absoluta, en función de toda la información, toda, de esa inmensidad. Bien, y ahora compara el pensamiento abstracto pertinente al conocimiento con la percepción, que es siempre específica y por tanto concreta. Este maremoto ha matado a 200.000 personas, específico y concreto. Es una respuesta específica y concreta. Es malo. No es una respuesta absoluta. Por poner por intentar aproximarnos a por qué la respuesta divina de permisión de ese acontecimiento sería absoluta. Pues mirad, por ejemplo, pues todas esas almas necesitaban pasar por ese acontecimiento dentro del sueño para poder realizar un aprendizaje muy valioso y que además beneficia a toda la mente soñadora. Por ejemplo, ¿entendéis? Bien, pensamiento abstracto, conocimiento. Pensamiento específico y concreto, percepción. 2. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, completamente específico y concreto, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Las variaciones enormes se deben a la inestabilidad. Bien, la inestabilidad se debe a la imperfección y relatividad de la percepción, porque es concreta y específica. Si tú das una respuesta en función de toda la información, siempre aciertas. Si tú das una respuesta en función de muy poquita información, siempre yerras. Esta es una discusión clásica en la ciencia, en la comunidad científica, entre la aleatoriedad y el determinismo. ¿Todo es por azar o todo está predeterminado? Entonces, bueno, pues hay algunos filósofos que dicen, a ver, no hay aleatoriedad, todo es determinismo, porque la aleatoriedad es simplemente impredecibilidad, incapacidad que tenemos nosotros con nuestras mentes, los humanos, de predecir, porque no tenemos toda la información. Dios sí puede predecir porque Dios tiene toda la información y capacidad suficiente de procesamiento de esa información para poder predecir, porque Dios es consciente de los movimientos de cualquier partícula cuántica del universo. Porque todos esos movimientos, las partículas cuánticas, ocurren sobre el campo base que es su mente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros, por lógica, somos tremendamente inestables porque no tenemos conocimiento. Eso nos provoca estar sujeto a enormes variaciones. De ahí hablamos del error perceptual. El error perceptual es que ningún ego da la misma respuesta ante el mismo acontecimiento, porque el nivel de error es máximo. Bien, perfecto. Dios siempre acierta en toda respuesta, porque son respuestas absolutas. El nivel de acierto es máximo, es una mente absoluta. Acordaos de la esfera y el radio. El radio, acordaos de lo que os he dicho que es. Nosotros somos
un cuanto del radio. Nuestra percepción es errónea, completamente errónea. Y fijaos, siempre hay grados. Somos la especie inteligente de este planeta, pero somos la criatura inteligente más vasta en el sentido de no de grande, sino de burda, la criatura inteligente más baja de todo el escenario de sueño. Palabras del libro Durante también. Bien, bueno, Jesús también, hay bastantes pasajes donde nos dice, chicos, estáis en un punto duro, estáis en un punto duro. Potencialmente sois todo, pero estáis... Bien, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Tenemos que ser conscientes de que nuestro carácter errático es máximo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, fiarse de la mentecita material, sobre todo cuando no está vigilante, cuando está desintegrada, tensionada y estresada, fiarse de lo que aparece por aquí, pues tiene un riesgo de error máximo, ¿de acuerdo? Contemos con ello. Cuando estás desintegrado, tensionado, activado emocionalmente o en conflicto, estás plenamente identificado con el ego, con la oscuridad. Tu falibilidad es máxima. También inventa un ego, bueno, dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, todo el mundo de aquí, todo el mundo que estamos en este plano en este nivel del sueño, ¿de acuerdo? En este plano, todos inventamos un ego para nosotros mismos. Pero también inventamos un ego para cada persona con la que nos relacionamos. Esto, pues, es que cada vez que nos relacionamos con alguien, hay 4 puntos de vista, los 2 puntos de vista del espíritu de cada uno y los 2 puntos de vista del ego de cada uno. Es un batiburrillo. Si hay una identificación completa con el ego, pues son 2 egos relacionándose. En cuanto hay una mínima desidentificación del ego y empieza a haber una caracterización divina en tu sistema de pensamiento mínima, bueno, pues ahí ya no son 2 egos completos relacionándose, ya empieza a haber cierta cordura. También todo el mundo inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. No percibimos el mismo ego en cada persona a la que contemplamos. Como somos tremendamente variables, nuestra percepción del ego del otro es tremendamente variable. Y él, con respecto a nosotros, él tiene una variabilidad interna tremenda y además nos percibe de una forma muy variable a nosotros, con lo cual es una completa locura. Claro, así nos relacionamos. Pero si lo raro sería que todo resultase mejor. Eso sería lo extraño. Bueno. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, al perceptor y al percibido, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Dios, el Padre universal, crea a su Hijo, sus hijos. El estado original es espíritu, divinidad, deidad. Bien. Surge el proceso de separación. Y entonces, ¿cómo es posible que la mente pueda haber inventado al ego? Bueno, ocurre una involución mental muy potente. Eso lo explica el proceso de separación. Para algunos de los hijos ocurre una involución mental muy potente. Para algunos nos lo dice un curso de milagros, ¿de acuerdo? Y algún otro texto. De esta involución surge el ego. El ego es un invento del hijo soñador, como consecuencia de la involución de su mente. Por eso
el ego y Dios no tienen nada que ver. Dios permite la oscuridad en la mente del Hijo y su identificación con esa oscuridad, porque Dios, al ser máximo, respeta máximamente la libertad del Hijo, lo que se llama el libre albedrío. Es importante darse cuenta, continúa diciendo, de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción entre dos personas tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Fijaos, esto es una idea muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, en el estado en el que estamos ahora mismo, estamos identificados casi completamente con el ego. Y el principal recurso que tiene el ego para su desenvolvimiento experiencial es el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos muy convencidos de que somos un cuerpo. Llevamos unos años escuchando la bonita idea, bien por la religión o bien por la espiritualidad, de que somos espíritu, pero es una bonita idea, nada más. Nada más. Por ahora es una bonita idea. Estamos muy identificados con el cuerpo. ¿Qué nos quiere decir aquí Jesús? Que la alteración en la relación de dos egos, debido a esa inestabilidad máxima entre ellos, esa alteración no es necesario que sea en una interacción corporal, ¿de acuerdo? Sino que tú puedes tener una interacción muy errática, sencillamente pensando en el ego de otra persona y el de esa persona en ti. Simplemente con el pensamiento, es lo que nos quiere decir. No hace falta proximidad física. Dice, pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. Esto tiene una lógica. La lógica es, no somos cuerpos. Pudiésemos creer que la distancia física interrumpe nuestra relación. Nos dice Jesús, no es así. No lo hace. Hay un diseño de separación corporal. Bien, pero la realidad es que tú tienes interacción con los demás, tu ego tiene interacción con los demás egos, con el pensamiento consciente y con procesos inconscientes. Y en otro nivel. ¿De acuerdo? Es lo que nos quiere decir. No puede haber mejor ejemplo de no puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Si el ego fuese un hecho, fijaos, para toda la comunidad científica que se considere a sí misma como comunidad científica, el cuerpo es un hecho. Y por lo tanto, si no hay interacción corporal, dos personas hablando, no hay ninguna interacción. ¿De acuerdo? Nos dice Jesús, no, sí que hay interacción. Tú puedes tener interacción con otro ego con el pensamiento. Puede ser que tú estés pensando, como no está, puedo pensar lo que quiera de él que no se entera. Falso. Hay interacción, sí se entera, inconscientemente. Tú conscientemente estás pensando porque fulano, porque tal, no sé qué, porque fíjate, porque tal, estás ahí enjuiciando y bla, 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 y tú piensas, no se entera. Falso. Conscientemente no se entera, inconscientemente sí, lo percibe. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. Y dice, no puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Una idea. Si el ego fuese un hecho,
Los cuerpos serían reales. El diseño también. Y habría estanqueidad. Y pensar en otro, el otro no se enteraría. Ni inconscientemente. Pero, sin embargo, es todo lo contrario. Los cuerpos son un camuflaje, un disfraz. El diseño es falso, no hay estanqueidad mental. Y todo lo que piensas es captado y recibido por los demás egos. Si bien el diseño hace que eso se quede a nivel inconsciente. Pero esto que digo, que cualquiera diría, cualquiera que no estudiase espiritualidad diría, eso es una chorrada, y aquí tú piensas sobre otro y no se entera. Pues yo estoy convencido de que muchos de los que estáis estudiando un curso de milagros sabéis a qué me refiero. ¿Sabéis a qué me refiero? Porque, bueno, pues estáis en proceso de ir diluyendo los efectos férreos del diseño en vuestra experiencia y estáis empezando a daros cuenta de que no hay pensamientos fútiles. Lo estáis empezando a comprobar. Y eso es lo que os quiero decir, nada más. Que este es el ejemplo que nos pone Jesús. No os lo creáis. Muchos de vosotros ya tenéis cierta noción de que pensar mal de alguien, aunque luego le veas y él te vea y te salude, él inconscientemente está recibiendo eso. Y tú lo sabes. Bien, 3. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Nuestro propio estado mental. No acertamos ni a la de 3. Cuando una cosa nos parece la mejor decisión, nos parece en ese momento, porque 10 minutos después, no. Y 20 minutos después nos vuelve a parecer la mejor. Y 30 minutos después, no. Y tomas una decisión y piensas que te has equivocado. Y al cabo de unos años dices, anda, pues tomé la mejor decisión. O tomas una decisión que piensas que ha sido la mejor y al cabo de unos años te das cuenta de que fue la peor que pudiste haber tomado. Y cuántas cosas nos ocurren que revelan el máximo nivel errático de nuestra mente. ¿Cuántas? Para empezar, debido a nuestros procesos mentales, sufrimos tremendamente. La emoción no engaña. Y creo que es bastante evidente que la emoción es efecto y el pensamiento es causa. También hemos puesto muchos ejemplos y seguiremos poniéndolos en los que esa circunstancia se ve muy clara. Entonces, si no somos felices, se debe a que nuestros procesos mentales son muy erráticos. Y no solo eso, sino que para esquivar la responsabilidad de ello, echamos la culpa fuera a lo que ocurre por ahí. Eso ya es tremendo, porque eso es como cerrarte en una celda y tirar la llave al mar. Bien, tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. El que tienes ahora, tu estado mental actual. Activación, conflicto, depresión, angustia, baja autoestima o soberbia y arrogancia. ¿Quién no tiene algo? Cuando repudiaste el conocimiento, fijaos la esfera, cuando repudiaste la esfera, no te hablo del radio, hablo de la esfera. Cuando repudiaste la esfera, el conocimiento, la esfera del conocimiento, podemos decir, fue como si jamás lo hubieses tenido. Igual que ahora. Es que el ego surgió en un estado mental como el de ahora. Si no, no hubiese surgido. No hay magia. No hubiese surgido si no hubieses tenido un estado mental como el de ahora. Y eso es consecuencia de repudiar el conocimiento, lógicamente.
Esto es tan evidente, nos dice Jesús, que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Al repudiar el conocimiento es como si nunca lo hubieses tenido. ¿Por qué? Porque no te acuerdas. Porque te has autolimitado y no te acuerdas. Es que no eres ni siquiera el radio de la esfera, es que eres un cuanto del radio, un electrón de los átomos de las moléculas de ese radio. Es que, entonces, es tan evidente que basta que lo reconozcas. Imagínate la esfera de conocimiento. ¿Cuán lejos estás tú? Pues eso es lo que es evidente. Y si eso ocurre en el presente, dice Jesús, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Claro, si tú estás así ahora, ¿cómo estás? Y de hecho, tú sabes que estás mejor ahora. Pues ¿cómo debías estar? O sea, el enloquecimiento tenía que ser máximo. Estás un pelín mejor, un pelín, pero ya lo notas tú que estás un pelín mejor. ¿Eh? Si hablásemos en términos de experiencias, pues estás mejor que las experiencias de otros fragmentos que has lanzado y que has depositado en el tiempo del universo. Estás mejor. Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Si tú ya sabes el nivel de error de tu mente, si ya lo sabes, entonces, ¿cómo pudo haber surgido el ego? ¿Cómo pudo no haber surgido? Si el hecho de que el ego se manifieste en ti se debe a que tu mente está muy limitada, pero eso para ti es evidente que tu mente está muy limitada. Si no te acuerdas de las cosas, si te cuesta aprender, pues fíjate el recorrido que tienes que hacer para aprender las cosas y lo que te cuesta y la inestabilidad emocional y, en fin, pues es evidente. Entonces, si no te asombras de lo que es evidente ahora, no te asombres de por qué surgió el ego. El ego surgió por esto que te ocurre ahora mismo. Porque tu mente perdió, se autoprivó. Porque tu mente decidió generar un diseño de autoprivación, esto ya es perfectamente dicho, tu mente decidió generar un diseño de autoprivación de tus características naturales, la esfera del conocimiento. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así. No tiene por qué, porque es un diseño de autoprivación. Lo puedes revertir. No perdiste nada. Por eso he corregido la forma de decirlo 2 veces, para expresarlo con exactitud. No lo perdiste. Decidiste limitarte. Claro, hasta llegar a un punto en que no, ese proceso de decido y olvido. Decido desde un nivel de la mente volver a limitar la mente y surge un nuevo nivel más limitado que olvida que él mismo en el nivel superior decidió ese paso, con lo cual aquí apareces y no te enteras de nada, porque no eres consciente de los otros niveles de la mente. Es la muñeca pequeñita de Matrioska que no sabe que está metida en otras. Esa es tu conciencia de vigilia actual. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Estás en este proceso. Oye, ¿nos dice Jesús entonces que hemos sido nosotros? Sí, pero no tenemos ni media noticia de que hayamos sido nosotros, claro, porque fíjate, proceso de decido y olvido, que yo mismo decidí, decido y olvido, y claro, el resultado, pues no tienes ni idea de quién eres, ni idea. Es una planificación previa. ¿Por qué es una planificación tan perfecta?
porque eres un ser perfecto. Es que es una prueba. Oye, pero es que esta planificación es perfecta. Es que si no me dice Jesús algunas cosas, nunca me hubiese creído que realmente esto está ocurriendo. Claro, porque tu origen es la esfera del conocimiento. Es ilimitada tu mente y puede generar todo esto perfectamente. Tiene capacidad. ¿Por qué? Porque estás utilizando la mente del propietario de la mente, que lo permite. 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas, una madre por su hijo. Esto se debe a que las consideran parte de sí mismas. Las madres consideran a las crías parte de sí mismas, los padres, en fin, esto es lo que nos ocurre, ¿no? Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Fijaos, Dios crea, se extiende e individualiza, personaliza y eterniza un pensamiento creativo y surge su creación. Maravilloso. Tú como soñador, Jesús aquí se refiere a un nivel tuyo superior. Tú como soñador, quisiste imitar a Dios. Yo quiero ser primera causa creadora. Dios dijo, no te lo voy a impedir, pero como no puede ser, no tienes que soñar. Sueño. Entonces, hacer lo mismo que hace Él. De hecho, tú fuera haces lo mismo que haces aquí dentro del sueño, pero con Dios. Aquí lo haces sin Dios. Claro, al final esto es un sin Dios. Vale. Broma, retruécano. Bien, tú haces lo mismo, solo que aquí estás haciendo lo mismo, pero enloquecido completamente. Y entonces no estás creando nada real. Primero porque estás soñando, porque sin Dios no puedes crear. Entonces lo único que puedes hacer es en tu mente pensar que has creado. Pero no surge una criatura a la que puedas, igual que Dios hizo contigo, lo que tú haces con este fragmento, con ese cuerpo y ese nombre, imaginaos, yo como soñador genero un fragmento que es Iván con ese cuerpo. Vale. Lo que yo estoy haciendo es el mismo proceso de lo que hace Dios, solo que yo lo hago enloquecido y en un sueño. Y lo que Dios genera lo individualiza, lo personaliza y lo eterniza. Y lo que yo durmiendo genero, que es ese cuerpo y ese nombre Iván, ni está individualizado, ni está personalizado, ni está eternizado. Puede alcanzar, ahora lo es en potencia, porque Dios dice, no voy a dejar a las fabricaciones de mi hijo soñador desamparadas. Entonces, todo lo que mi hijo soñador haga por su cuenta, yo lo voy a convalidar como si lo hubiese generado fuera del sueño en realidad. Pero eso sí, solo si cada fragmento, que es que cada fragmento del soñador es el soñador fragmentado, entero, solo que se instancia en innumerables fragmentos. Solo si elige convalidarse como real. Potencialmente yo ya se lo doy, le personalizo potencialmente, le individualizo potencialmente y le eternizo potencialmente. Y será real si él lo elige. Y para eso voy a ver si se lo explico. Y pongo todo un sistema de ayudas dentro de la mente del soñador para explicarle a el soñador fragmentado, a todos esos personajillos que ha creado en su mente y en los cuales se ha instanciado,
Todo esto. ¿Vale? Bien, a lo que vamos. Dios te ama. Tú, como soñador, te amas a ti como personajillo fragmentado, egoico. Es lo que quiere decir aquí. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Claro. Tus reacciones ante el yo que inventaste, el cuerpo y el nombre, tus reacciones como soñador ante el yo que inventaste, el cuerpo y el nombre en el cual te has instanciado, muchos lo has hecho, pero vamos a hablar de este concreto que es el que nos ocupa. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, cuando vuelvas a crear fuera del sueño. Y no solo eso, sino que tus reacciones son muy similares a la forma en que reaccionas ahora ante tus creaciones reales. Porque mientras tú estás soñando, como allí estás en la esfera del conocimiento, solo sueñas en un canal. En los otros canales creas. Porque tú estás viviendo tal cual eres, como un hijo de Dios con mayúsculas, estás viviendo todo a la vez. Y de todo lo que estás viviendo a la vez, este sueño, de todo este espacio-tiempo, es solo un canal, es solo un radio de la esfera. En los demás radios de la esfera, vete tú a saber lo que estás haciendo, pero seguro que en muchos estás creando. Y, por tanto, tus reacciones a tus fabricaciones en el radio de la esfera son muy similares a la forma en que estás reaccionando ante tus creaciones reales en los otros radios de la esfera. Pero te dice Jesús, como tú no sabes que hay otros radios de la esfera, vamos a hablar de el radio de la esfera en el que estás, ese sueño, en ese espacio-tiempo. Ahora tú no estás en ese canal creando, estás fabricando, pero algún día ese canal lo suprimirás y lo reincorporarás a la esfera del entorno divino, en cuyos radios seguirás creando tal como lo estás haciendo ahora mismo. Bueno, muy alambicado, complejo, pero así sale. Dice, no es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. En este canal, en ese radio de la esfera, que es todo el espacio-tiempo del sueño, todo ese escenario, aquí, ¿qué crees ser? No, yo ya me voy creyendo porque me lo dice Jesús quién soy. Sí, bueno, tienes que pasarlo de bonita idea a integración completa al 100% de tu mente. Tienes que... Pero si mi mente ahora mismo es súper errática, claro, debido a eso tienes que llevarlo a todas las experiencias de tu vida. A todas, generalizado. Y siempre. Y entonces se podrá decir ya que lo has integrado. Mientras, es una bonita idea que tienes en mente, nada más. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. No puedes odiar a tu ego. Tu ego, ya te dice Jesús, tú quieres a tu ego. Es una creación tuya. Pero ¿tú qué crees ser? Es que la cuestión es qué crees ser. Por eso la cuestión no será, entonces yo he fabricado a este energúmeno que es el ego, que se cree que es un cuerpo, pues voy a
voy a martirizar el cuerpo. No. Si tú quieres al ego, te lo acaba de decir Jesús. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Tú le quieres, pero es falso, te hace sufrir, lo creaste enajenado. ¿Quieres creer que eres eso? ¿De verdad? ¿Quieres seguir sufriendo? En este canal. ¿Qué importa que haya más canales si tu mente la has limitado a este canal, en este radio de la esfera? Y lo has hecho para sufrir. ¿Tiene sentido? Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Fijaos, esta frase revela la complejidad. Desde aquí, desde nuestra mente, que tendría por nosotros mismos despertar. Esta frase lo revela. Sin ayudas no podríamos despertar. Esta frase lo revela. Fijaos, creer es una función del ego. ¿Por qué creer es una función del ego? Porque el espíritu está en la esfera del conocimiento, no tiene necesidad de creer nada, sabe. Creer es una función del ego. Por lo tanto, en tu estado actual, a esta mentecita material, a esta conciencia de vigilia, fíjate que le está diciendo Jesús, es muy errática, con lo cual sola no puede volver, porque creer es su función y siempre se equivoca. Y entonces tú dices, bien, pues, ¿y cómo salgo de aquí? Y entonces te dice Jesús, hay dos fases. Primera, te voy a dar unas pautas para reducir el grado de enloquecimiento que tienes. No vamos a conseguirlo del todo porque el ego es consecuencia de la locura. Pero como ahí hay grados, vamos a corregir tu percepción. ¿De acuerdo? Lo suficiente como para que dejes de confiar en tu mente y atiendas al corazón. Segunda fase. Es delicado convencer a un loco de algo. Y esto es lo que tienen que hacer desde allí, con nosotros, que somos el soñador fragmentario, el soñador fragmentado y enloquecido. No es sencillo. Entonces, hay dos fases. Una fase que aquí le llamamos la fase de aprendizaje, que es, tengo que conseguir que reduzcas tu nivel de locura un poco. Cuando lo reduzcas y te hayas dado cuenta de que te sientes mejor, me vas a dar más credibilidad, porque vas a integrar por tus logros y tu experiencia, que eso va siendo para ti una verdad. Y cuando hayamos conseguido tú y yo, para eso déjame tu cuerpo y tu ego encargado a mí. Y ocúpate nada más de tu reidentificación con el espíritu. Ocúpate de seguir lo que yo te digo y de aprender. Cuando hayamos conseguido que corrijas tu percepción, lo suficiente, aquí en este plano físico, ahí en tu vida, entonces tendrás que empezar a volcarte al interior. Ahí me harás caso, te volcarás al interior y empezarás a utilizar el portal dimensional, que es un atajo que te llevará al reconocimiento del Cristo en ti, de tu ser. Pero no puedes hacerlo desde la locura de la mentecita material, tal como está ahora mismo, de errática.
Bien, todo esto es lo que nos está explicando Jesús. Creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Por eso es tan complicado. Si es que ahora mismo todo lo vas a ver desde el punto de vista del ego. Entonces, incluso aunque yo te cuente esto, es muy probable todavía que el ego se apodere de tu proceso de evolución y no avances. Por eso tienes que tener paciencia, dedicación y cariño en comprender bien un curso de milagros. Al principio no es sencillo. Por eso te dice Jesús, tienes que, te lo dice un poquito más adelante, tienes que, ¿dónde te lo dice? Final del capítulo 3 o del 4 o del 2, creo que es del 2, sí. Sí, lo dijimos ya, del 2. O del, sí, del 2. Bueno, será del 3 o del 1, no sé, ya ni me acuerdo. A ver. Pues será del 1. Perdonadme. Sí, es del 1, pero lo refiere a los primeros capítulos, claro. Por eso yo estoy pensando que está... Sí, esto es además un pasaje muy, muy nombrado en la facilitación de un curso de milagros. Dice, esto es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas, de estas primeras secciones, los primeros 4 o 5 capítulos. Un estudio muy detallado de los mismos. ¿Por qué? Pues por esto, porque estamos en el punto inicial del aprendizaje y Jesús tiene que enseñarle a mentes enloquecidas y erráticas. Entonces, el ego se puede apoderar en cualquier momento de ese proceso. Por eso hay que comprender bien, en profundidad. Y no se puede comprender bien en profundidad así en la primera lectura. Y hay que acudir a gente que te explique los conceptos teóricos. Porque primero hay que entender bien los conceptos teóricos y luego realizar esa comprensión profunda con la aplicación práctica generalizada de todo esto. Te da una esperanza. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Bien. La creencia de que hay otra forma de percibir, tiene que haber otra forma de percibir esto porque me estoy volviendo loco en este mundo. No paro de sufrir. Tiene que haber otra forma de percibir esto. Esa creencia es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego en el punto en el que estás. Así de enloquecido estás, que la idea más sublime que puede tener tu mente identificada completamente con la oscuridad del ego, por ahora tiene que haber otra forma de percibir para dejar de sufrir. Entonces, bueno, pues todo esto te lleva a simplemente aceptar lo que te dice Jesús. Tranquilo, quieres a tu ego, crees que eres un ego, estás enloquecido, no te preocupes, confía en mí, poco a poco. Te va a parecer muy arduo al principio, pero luego siempre los siguientes pasos después del primero son más fáciles. Pero al igual que cuando empieza a andar un bebé, son pasos muy erráticos y el bebé va andando y a veces vuelve hacia atrás porque no puede manejar bien, hasta que poco a poco va consiguiendo. Bien, hoy me he extendido especialmente y nada más que hemos visto 4 puntos del epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía. Nada más que 4 y bueno, pues así tendrá que ser. Vamos a dejarlo para el 5 en la siguiente lección
Y sin más, pues nos despedimos. Prospector, y hasta la siguiente.